Estaba revisando por ahí los trabajos que han estado enviando y hay 116 que ya entregaron su trabajo, únicamente 116. Bien, vamos a continuar con los temas que hemos estado desarrollando que corresponde a los acuerdos de paz, ¿verdad? Y de ello vimos que son, vamos a ver, se lo voy a mandar. Permítame, te lo voy a compartir la pantalla. Deme un segundito. Vamos a ver el día de hoy los acuerdos de paz. Ya hicimos una enumeración de los mismos en la clases anteriores. Hoy vamos a ver algunos aspectos puntuales de cada uno de ellos y sobre todo los ejes estratégicos de los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, permíteme, te lo voy a compartir. Aquí está. Bien. Muy bien. Veamos entonces, vamos a retroalimentar un poquito. Tenemos, bueno, a la pregunta de cuáles son los acuerdos de paz, tenemos 12 acuerdos de paz y el último, por supuesto, que decíamos que se firmó el 29 de diciembre de 1996, que es el acuerdo de paz firme y duradera. En cuanto a los ejes estratégicos de los acuerdos de paz, podemos decir que, por supuesto, para poder eh, dar cumplimiento a los mismos, se creó un cronograma, ¿verdad?, para su ejecución y las partes ordenaron el conjunto de los compromisos contenidos en los acuerdos en 4 ejes temáticos. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? Entonces tenemos el eje de reasentamiento, que es uno de ellos, es decir, la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Reconciliación Nacional, ¿verdad? Ese eje de reasentamiento significaba, en el caso de las poblaciones que fueron desarraigadas por el conflicto armado, eh, estas, eh, estas poblaciones, pues obviamente, como lo hemos mencionado, constituyó parte de las migraciones que se dieron a las fronteras con México, por ejemplo, y que salieron huyendo del conflicto armado. Entonces, se buscaba el regreso de estas poblaciones, de estos grupos de familias guatemaltecas, ¿verdad? Entonces, debían reasentarse en los lugares de origen, ¿verdad? También las comunidades de población en resistencia, ¿verdad? Era otro de los grupos de familias guatemaltecas que debían reasentarse, ¿verdad? Y se incorpora de alguna forma al sistema político la URNG y por supuesto esa reconciliación nacional, reconciliación que por supuesto no es tan sencilla como parece, ¿verdad? Bien, el otro de los ejes, o el segundo de los ejes, si queremos denominarlo así, es el eje de desarrollo productivo sostenible. Con ello lo que se buscaba es de que de alguna manera ese desarrollo de las poblaciones en los distintos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito económico,
en el ámbito social, ¿verdad? Fueran de alguna forma sostenible, sustentable, y por supuesto ambas partes se comprometieron al mismo, ¿verdad? Otro de los ejes es el de eje de modernización del Estado, ¿ya? Pero es Estado democrático, en el sentido de que, pues, las poblaciones participaran activamente en las decisiones que en determinado momento se tomasen, ¿verdad? Un Estado democrático donde represente la mayoría de la población en cada uno de los aspectos que tienen que ver con el Estado, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, el fortalecimiento de las capacidades de participación, ¿ya? De participación ciudadana, que es lo que se debe buscar dentro de este eje, y la concertación de las distintas expresiones de la sociedad civil, es decir, que hubiese una especie de diálogo también en las diferentes eh, fuerzas vivas de la sociedad guatemalteca, la sociedad civil, y en ese sentido, eh, más allá de todo ello, este eje pues es un eje muy importante porque de alguna forma buscaba que la sociedad guatemalteca se expresase ya en el sentido de que pudiese participar activamente en las decisiones políticas del Estado. En cada eje se agrupan los programas, hay programas, hay subprogramas y hay proyectos que corresponden al mismo, ¿verdad? Bien, estamos iniciando la clase y más adelantito vamos a dar la oportunidad para que ustedes planteen sus inquietudes. Si gustan, las anotan en el chat, ¿verdad? Y de igual forma, pero así no se les olvida, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la cultura de paz, que es un tanto difícil, ya lo hemos comentado en las clases eh, anteriores, en las primeras clases, cuando hablábamos de la violencia, las diferentes clases de violencia. Esta cultura de paz es una forma de vida en que las personas, eh, para resolver sus conflictos, utilicen precisamente métodos pacíficos y no recurrir a los métodos violentos. Es decir, utilizando mecanismos de diálogo y que exista tolerancia, ¿verdad? Y cooperación en lugar de los métodos ya dichos. eh, Esto con fundamento precisamente en lo que establece la Constitución Política de la República, en el sentido de que los guatemaltecos debemos guardar conducta fraternal entre sí. Es decir, todos los conflictos que se originan en el seno de la sociedad deben buscarse eh, métodos pacíficos y no necesariamente llegar a las medidas de hecho, a la violencia, ¿ya? Porque esta, pues obviamente, eh, derivó en el conflicto armado interno, ¿verdad? Y lo que se busca es tener una cultura de paz. Bien. Evitando, por supuesto, cualquier tipo de violencia en sus distintas manifestaciones, las amenazas, los gritos, el uso de armas o el uso de la fuerza. Eso es una cultura de paz. Y la cultura de paz también eso es un ambiente donde las personas pueden desarrollar sus capacidades, ¿ya? Sin distinción de ningún tipo. Y por supuesto, dentro de esa cultura de paz, todas las generaciones contribuyen a construir una mejor nación. Por ende, esa cultura de paz depende de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Y esa cultura de paz se vive en 4 dimensiones. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Bueno, una paz consigo mismo. Por supuesto, es un tema bastante difícil. Hemos comentado con ustedes, estimados estudiantes, que precisamente son actitudes que como guatemaltecos debemos ir cultivando. Una cultura de paz, es decir, estar uno tranquilo consigo mismo. Un tanto difícil, por supuesto. En ese sentido, hemos hablado de que cómo nos comportamos nosotros
dentro de nuestros hogares, con el vecino también, es decir, hacia lo externo, ¿ya? En la vía pública, cómo nos comportamos. Es decir, ¿realmente estamos contribuyendo a esa cultura de paz o estamos contribuyendo a la violencia, verdad? Bien, luego otra de las dimensiones es nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, si alguien no está en paz, pues no puede dar paz, ¿verdad? Y la paz comienza, dice otras dimensiones, por el respeto a mi dignidad como persona, a la dignidad personal. ¿Se recuerdan ustedes el tema de la dignidad humana? Entonces, ahí comienza, ¿verdad? Otra de las dimensiones es amarme, valorarme, cuidarme. Es decir, cómo se cuida uno a sí mismo, cuánto se ama, cuánto se valora, ¿ya? Y cuánto se cuida. Y por lo tanto, también va a cuidar a los demás, va a valorarlos, ¿va? Bien, y va a cuidarlos. Bien. Luego tenemos paz con los demás. Recordemos que los derechos humanos, dentro de ese universo o de esa universalidad de los mismos, en la individualidad consigo mismo y en ese universo, ¿ya? Entonces, por eso dice paz con los demás, ¿ya? No soy una isla, no somos una isla, ¿ya? Interactuamos, compartimos, en fin, todos los días nos relacionamos con distintas personas y no necesariamente solo con nuestras familias. Entonces, pero también ellos tienen derechos humanos, ¿verdad? Estoy en el mundo en relación con los demás, es decir, esos demás son personas humanas y por lo tanto tienen derechos humanos. Entonces debemos respetar los derechos humanos de los demás. Respetando los derechos humanos de los demás es como también nosotros vamos a respetar nuestros derechos. No podemos pretender que se respeten nuestros derechos humanos si nosotros no respetamos los derechos humanos de los demás. ¿Ya? Necesito convivir con los demás fortaleciendo las actitudes. ¿Cuáles actitudes? Actitudes de solidaridad, por ejemplo, en la vía pública, ¿verdad? Cuando un peatón va a atravesarse la vía pública, debemos bajarle velocidad al vehículo. No importa el tipo de vehículo en que vayamos, ¿verdad? Démosle el derecho de paso, el derecho de vía. Si nos piden la vía, demos la vía, ¿ya? Entonces, esas actitudes de solidaridad, de diálogo, ¿ya? De amistad y de reconciliación. Eso es paz con los demás, ¿verdad? Hemos comentado en el transcurso de nuestras clases respecto a esta paz con los demás. Bien, paz con la naturaleza. Bueno, ¿y cómo? Recordemos que la naturaleza nos rodea. El mundo es mi espacio vital, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos ese espacio vital y nosotros ocupamos una parte de ese espacio de la naturaleza. En el yo me desarrollo, crezco y maduro. Por eso tengo que aprender a respetar y a valorar todos los recursos que me ofrece, ¿verdad? También cuidando mi entorno contribuyo al bien de la humanidad. ¿Y cómo? No lanzando, eh, por ejemplo, consumimos alguna bebida, algún alimento en nuestros vehículos, ¿ya? Y lo guardamos en una bolsa y lo colocamos en el lugar apropiado, pero no lanzándolo a la vía pública, ¿verdad? Ustedes ven cómo están algunas carreteras, algunas eh, calles, avenidas, donde la gente lanza desde sus vehículos, ¿verdad? Basura. En fin, paz con la naturaleza, paz espiritual. Esto se logra viviendo en actitud confiada y de apertura al ser trascendente, viviendo serenamente con actitudes positivas y de gozo, amor y compasión, viviendo en congruencia con mis principios y valores, aquellos que me hacen ser una persona auténtica.
Esto es paz espiritual, ¿verdad? Ahora nos preguntamos, ¿para qué una cultura de paz? O sea, ¿qué logramos con eso? ¿Por qué? ¿Para qué una cultura de paz? El desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente vinculada a ciertos aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos? ¿Verdad? Tenemos la promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendimiento mutuos y la cooperación internacional. La promoción de la democracia, ¿ya? El desarrollo de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el respeto y cumplimiento universal de estos. La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen aptitudes para el diálogo, para la negociación, para la formación de consenso y la solución pacífica de las controversias. El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la participación plena en el proceso de desarrollo. También la erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. También la promoción del desarrollo económico y social sostenible, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promoviendo su autonomía y una representación equitativa en todos los niveles de la adopción de decisiones, dígase en el ambiente público o en el ámbito privado, ¿verdad? Esa eliminación de discriminación en contra de la mujer. El respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño, la garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y, por supuesto, la promoción del acceso a esa información, información pública, etcétera. El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión de los asuntos públicos. La eliminación de todas las formas de racismo, de discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexas. La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, ¿verdad? Esa fue una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Entonces, ¿para qué una cultura de paz? Para poder, de alguna forma, lograr precisamente que cada uno de estos aspectos contribuyan a vivir en paz en la sociedad mundial y a lo interno de cada una de las sociedades en su individualidad, ¿verdad? Entonces, en realidad todos estos aspectos les corresponde a todos los ciudadanos, a todas las personas humanas. Es decir, nosotros, los que nos encontramos en este momento, a todos nos corresponde. Bien, voy a abrir la posibilidad para que ustedes puedan participar de estos temas. Ahorita le doy la palabra a Juan Francisco. Adelante, Juan Francisco, le escuchamos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdone, solo es una molestia. Es que fíjese que en la primera diapositiva que usted nos proyectó establece que hay 4 ejes. Sin embargo, solo se detallan 3. Está en el A, B y C. No sé si tendrá usted por ahí el cuarto. Muy bien. Voy a revisarlo y con mucho gusto se los comunico hoy. Gracias, Con todo licenciado. gusto, con gusto. Bien. Como ven ustedes, estimados estudiantes, cada uno de estos aspectos que acabamos de ver tienen relación precisamente con lo que hemos venido tratando en nuestras clases, ¿verdad? En cuanto a la cultura de violencia, en fin, todo esto está relacionado. Vean cómo en realidad estos aspectos se conjugan precisamente dentro de los acuerdos de paz, ¿verdad? ¿Alguna otra inquietud que tuviesen? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya abrí el micrófono para que puedan participar. No me van a decir que están cansaditos, aunque sea un cafecito y una champurrada hubieran comido hoy ustedes. Así entramos en
eh, con fuerza con esta clase, porque me imagino que recibieron a primera hora la otra clase, ¿verdad? Entonces están cansaditos. Bien. Luego de media hora, Lick. ¿A que sí? Eh, a ver, pues, espero sus comentarios. Ustedes saben que en ese sentido valoramos sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Es válido o no es válido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué experiencia pueden comentarnos? A ver, el día de hoy, ¿alguna experiencia de esa cultura de diálogo, de comprensión, de tolerancia que pudieron realizar el día de hoy ustedes? Y después les comento yo una experiencia que tuve por la mañana precisamente, pero quiero escucharlos a ustedes. Adelante, Brandon. Buenas noches, Lick. Adelante. Fíjese que, bueno, al menos yo opino que en cuanto a, así como dice usted, ¿verdad? Los diálogos de paz y evitar los conflictos, pienso que se debería practicar bastante porque al menos en cuanto a problemas de tráfico, la gente cambia mucho su perspectiva cuando no los dejan pasar, como que cambian bastante de personalidad porque afuera pueden ser tranquilos, pero cuando están así como en tráfico, cambia bastante la gente, como que la tensión o el miedo a que algo les pase en la calle los hace cambiar realmente y muchos motoristas también que son bastante imprudentes, que cuando deben a rebasar, rebasan por donde no deben y a veces hasta se suben a la banqueta y ahí perjudican a las personas que andan en la banqueta, pues, o sea, no respetan realmente las normas. Muy bien. Gracias, Brandon. Sí, efectivamente, son cuestiones que nosotros por lo menos que estamos acá, tratemos pues de dar ese ejemplo y comportarnos de una manera distinta, ¿verdad? Ustedes, y no como lo que pues está sucediendo en la vía pública, peleas, etcétera. Imagínense ustedes solo porque no dieron la vía, o en fin. Entonces, pero en fin, vamos a ver los comentarios que hay por acá. Vamos a ver. Fátima nos comenta que es importante estar en paz uno mismo para poder de esa forma transmitirlo a los demás y asimismo, y de esa misma forma a veces uno reacciona ante otra persona, ¿verdad? Reacciona de la misma manera. Eh, Norma nos comenta que para cumplir con estos objetivos se necesita la participación de todas las personas con las que nos relacionamos, por supuesto, pero no todos estamos dispuestos a ser partícipes para lograr los resultados esperados. Es correcto. Bien, me parece. Bien. ¿Alguien más? No sean tímidos, ustedes tienen que hablar. Demuestren que están estudiando derecho cuando ustedes, bueno, de hecho, les han de decir, vos que estás estudiando derecho, a ver, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Verdad? Atrévanse a transmitir esto que hemos estado, eh, pues, bueno, conversando, viendo en nuestras clases. Transmitamos eso. Vayamos y enseñemos a todos, ir y enseñar a todos. Esa cultura de paz, ese respeto a los derechos humanos que hemos estado mencionando acá. Bien difícil, por supuesto, pero si nosotros damos el ejemplo, las cosas pueden cambiar. A ver, cuéntenme alguna experiencia el día de hoy donde ustedes llamaron a la reflexión a las personas, ¿verdad? Yo les invito, si no lo han hecho, les invito que mañana
hagan ese intento. Cuando alguien llegue con ustedes y empiece a criticar al vecino, al hermano, al tío, etcétera, vayan ustedes y enséñenle un poquito de cultura de paz, ¿ya? Escúchenlo, pero cálmenlo o cálmenla y digan, mira, las cosas probablemente no son como lo estás pensando, ¿verdad? Esa es parte de esa enseñanza que nosotros podemos dar como estudiantes de derecho, ¿verdad? A ver, ¿alguna experiencia hoy? Me imagino que sí, porque todos los días se quejan con nosotros la gente, ¿verdad? Ustedes dicen de los problemas que les, que les afectan. O como dicen por ahí, no le echemos más leña al fuego, dicen, ¿verdad? Sino que tratemos de darle tranquilidad a la gente. A ver, ¿se atreven o no? Recuerden que van a ser abogados y abogadas, entonces tienen que animarse a hablar. Déjeme comentarle que, por ejemplo, hoy conversando con una persona, él eh, se quejaba de que pues un familiar no le pidió permiso para ingresar un vehículo, guardar un vehículo en un local que él tiene a su cargo, ¿verdad? Que lo está rentando. Y dice, fíjese, licenciado, que ese mi hermano empezó a quejarse, ¿va? Y se puso a contarme. Pero entre otras cosas me decía que, pues que el hermano, en lugar de agradecerle, más bien había hablado mal de él, que él era un aprovechado y cosas así, ¿verdad? Entonces, y estaba molesto, entonces lo calmé y le dije, mire, pero hay que ver por qué razón, ¿verdad? Está su hermano así. Es que siempre ha sido así. Bueno, entonces traten de, de buscar puntos eh, comunes entre sí, porque siendo hermanos, le digo, ustedes pueden buscar la forma de llevarse bien. En fin, tratando de inculcarle un poquito de tolerancia y pues que platicara. Habría que ver por qué razón su hermano actuaba así, estaba molesto por algo. Pues entonces hay que decirse las cosas, pero educadamente. Mire, yo no estoy de acuerdo con tal situación. Escúchelo, le deseo. Dígale, bueno, te ofendí en algo o qué pasó, porque puede pasar. Y entonces estamos tan propensos a la violencia, como decía el compañero Brandon y los compañeros que comentaron en los mensajes, que estamos predispuestos a la violencia, ¿verdad? Estamos en la vía pública y cuesta controlarse, ¿verdad? Por las distintas formas de conducirnos, ya sea quienes se transportan en bicicleta, que se transportan en motocicletas o en vehículos de cuatro ruedas, ¿verdad? Entonces, vemos cada imprudencia que cometemos. Entonces, nosotros debemos evitarlas. Si pedimos la vía, pues hagámoslo con tiempo, como establece la ley y reglamento de tránsito, ¿ya? Y sacar la mano y pedir la vía, o poner las luces de posición si se va a detener y no frenar brusco. En fin, cosas como esas, ¿verdad? Y si el de enfrente el de enfrente de nosotros frena de improviso, no le bocinemos. Probablemente el que va delante de él también frenó y él tuvo que hacerlo. Al contrario, frenemos nosotros y ponemos nuestras intermitentes. Actitudes como esas son las que debemos cultivar, una cultura de paz, una cultura de tolerancia, ¿verdad? Sí, Marisol nos comenta que la paz está en que seamos empáticos, ¿verdad? Y con nuestro prójimo. Definitivamente son aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Reitero, la idea es que podamos de alguna forma eh, entender esta cultura de paz a la que nos llaman los acuerdos de paz precisamente, ¿verdad? Porque ¿a dónde nos llevó la violencia? ¿A dónde nos llevó toda esa situación? Al conflicto armado interno. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánto sufrimiento al pueblo de Guatemala? ¿Cuántos recursos económicos? Etcétera. ¿Cuántos puentes
derrumbados, etcétera. Cuántas vidas humanas, cuántos desarraigados, cuántas personas perdieron a sus seres queridos y no saben dónde se encuentran. Cuántos desaparecidos, cuántas masacres. Estimados estudiantes, eso nos debe llamar a la reflexión, ¿ya? Y, por supuesto, cultivar esa cultura de paz no es fácil, pero nosotros tratemos de hacerlo, ¿verdad? Así que es un llamado a la reflexión. No sé si hay algún otro comentario, vamos a continuar. Bien. Bueno, ya vimos para qué una cultura de paz, ¿verdad? Vayamos a la cronología, ¿ya?, de los acuerdos de paz. Es correcto, sí, debemos fomentar esa paz en la familia, porque muchas veces hay problemas a lo interno, ¿verdad?, de nuestras familias, eh, con nuestra esposa, o esposo en el caso de las mujeres, y con los hijos, ¿verdad? Inclusive les comentaba el otro día que en un juicio oral de alimentos, pues yo siempre busco conciliar con la persona antes de entrar a la audiencia, ¿verdad? Trato de convencer a la persona obligada a que pues le proporcione una pensión alimenticia equitativa, justa, de acuerdo a sus posibilidades y a las necesidades de la persona que lo está requiriendo. Entonces, creo que nosotros debemos dar ese ejemplo. Eh, por supuesto, en determinado momento, esa, esas emociones que hay como seres humanos debemos controlarlos, ese manejo de emociones. Pero nunca nosotros como abogados debemos agarrar peleas ajenas, como dice, sino como dice el jurista Eduardo Couture, terminaremos enfermos, ¿verdad? En otras palabras, porque estamos tomando como algo personal lo de nuestros clientes. Nunca debemos tomarlo como algo personal. Al contrario, debemos buscar esa conciliación, buscar las formas pacíficas de solventar los conflictos antes de llegar al litigio, inclusive. Veamos entonces en cuanto a la cronología de los acuerdos de paz. Ya lo habíamos mencionado un poco al respecto. En agosto de 1987, el 7 de agosto, los presidentes de los países que forman América Central sientan las primeras bases para la búsqueda de una solución negociada del conflicto con la firma del Acuerdo Esquipulas II en la ciudad de Guatemala. En octubre de 1987, la URNG, la coalición esta que agrupa al movimiento guerrillero, acepta el diálogo propuesto por el presidente Vinicio Cerezo Arévalo en 1986-1991. Él gobernó durante ese periodo. Fue digamos, el primer presidente así le dicen, de esta era democrática, ¿verdad? Es decir, con la nueva constitución política de la República. Recordemos cuándo fue aprobada la constitución actual y cuándo entró en vigencia. Entonces, juntamente con la vigencia de la constitución, también se dieron las elecciones en el cual Vinicio Cerezo pues resultó electo. Durante una gira por Europa, ¿ya?, y decreta un cese unilateral del fuego para favorecer las conversaciones, ¿verdad? Entonces, la URNG hizo esto de manera unilateral, ¿ya? Cesó el fuego, ¿verdad? Es decir, evitó los enfrentamientos con el ejército, con el ánimo de establecer lazos de confianza y demostrar que estaban dispuestos a la paz y no solo a la guerra, ¿verdad? Entonces aceptó ese diálogo. Entonces los representantes de las partes se reúnen en Madrid, España. Luego, en agosto de 1988, la comandancia de URNG se reúne en San José de Costa Rica con la Comisión Nacional de Reconciliación, que preside el obispo Rodolfo Quesada Toruño, con el objetivo de reabrir el diálogo, ¿ya?, que se había interrumpido en Madrid.
Luego, el 30 de marzo de 1990, delegados de la Comisión Nacional de Reconciliación y la URNG firman en Oslo, Noruega, un acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos, conocido como el Acuerdo de Oslo. Y se nombra al obispo Quesada Toruño como conciliador del proceso. Por supuesto que estos procesos, es decir, todo esto no se llevó de una forma tan sencilla como está plasmada, como podríamos eh, pensar nosotros ahora. No, hubo una serie de contratiempos, una serie de presiones, como habíamos mencionado. Inclusive el gobierno de Cerezo Arévalo, pues, digamos, sufrió, podríamos decir, en varios intentos de golpe de Estado, precisamente porque, pues, decían que era guerrillero y que por eso estaba poniendo de acuerdo con la guerrilla para encontrar la paz, ¿verdad? Entonces, pero en fin, son situaciones que se dieron, en el cual le fueron a colocar tanquetas ahí frente al Palacio Nacional, ¿verdad? Como una amenaza y, en fin, para que hacer la presión que ellos consideraban, ¿verdad? Bien. Luego, en eso estamos hablando de marzo de 1990, cuando se nombró al obispo Quesada Toruño como conciliador del proceso, ¿verdad? Luego tenemos posteriormente en marzo de 1990, luego en mayo de ese mismo año, la URNG se reúne con los representantes de los partidos políticos de ese entonces en Madrid, España, para promover una reforma constitucional, ¿ya? De hecho, pues sí se dieron ciertas reformas, como lo hemos mencionado. El 1 de junio de 1990, la URNG se reúne con representantes de la instancia política, la Comisión Nacional de Reconciliación y la Observación de Naciones Unidas. Ahí Naciones Unidas ya tenía un papel preponderante en ese sentido. Y por supuesto, los países amigos de Guatemala que buscaban una salida negociada al conflicto armado, viendo el sufrimiento de la población civil. Entonces, ahí en junio de 1990 se suscribe el Acuerdo de San Lorenzo, el Escorial, sobre actos preparatorios de naturaleza jurídica, ¿verdad? Luego, el 1 de septiembre de 1990, en Ottawa, Canadá, se reúne la comandancia de la ONG con el CACIF, ¿ya? También con la Comisión Nacional de Reconciliación y la Observación de Naciones Unidas, ¿verdad? Eso fue en septiembre de 1990, el 1 de septiembre. Luego, el 26 de septiembre de 1990, en reunión con los líderes de la ONG en Quito, Ecuador, representantes de las iglesias expresan su apoyo a la paz. Es decir, lo que se buscaba era ese consenso general de todas las fuerzas vivas de la sociedad guatemalteca para los efectos de llevar a buen término los mismos y que de alguna forma pues concluyera ese conflicto que, que estaba pues causando estragos en la sociedad. Luego, el 26 de abril de 1991, se inicia la negociación directa precisamente de esas negociaciones. Ya se hizo de manera directa y se aprueba el Acuerdo de México, que contiene las normas de procedimiento y el temario, ¿verdad? Posteriormente, el 25 de julio de 1991, ahí en Querétaro, México, se suscribe el Acuerdo sobre la Democracia en Guatemala. También se inicia la discusión de temas sobre derechos humanos, un tema que obviamente no se estaba tocando y que es un tema que algunos por desconocimiento o por mala fe, pues le atribuyen cuestiones ideológicas. Por supuesto que tiene sus ideas también, ¿verdad? Cuando hablamos de aspectos ideológicos, hablamos de ideas.
Es decir, los derechos humanos a veces los han utilizado o mal utilizado para cuestiones tanto religiosas como políticas. En ese sentido, pues trataban de relacionar derechos humanos con revolución, con guerrilla, con violencia, con levantamiento del pueblo, ¿verdad? Pero era un aspecto que utilizaban para poder eh, manipular a las personas, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros ya sabemos qué son los derechos humanos. Bien. Entonces ahí se da ese inicio de la discusión del tema de los derechos humanos. En mayo de 1993, con el gobierno de Serrano Elías, hay discrepancias en torno al tema de los derechos humanos y la instalación de la Comisión de la Verdad. Y ahí un serio conflicto, digamos, problema, porque pues obviamente se buscaba de alguna forma el esclarecer eh, los hechos cometidos en contra de la población civil. Entonces determinan el estancamiento de las negociaciones cuando el gobierno condiciona la firma de los acuerdos a un cese del fuego. Luego aquí, muy importante señalarlo, se da el rompimiento del orden constitucional el 25 de mayo, ya, promovido por el entonces presidente Jorge Serrano Elías. Por supuesto, detrás de todo esto siempre han habido intereses políticos, económicos, etcétera, de todo tipo. En- Aquí, en ese momento histórico de la Guatemala nuestra, se determina la suspensión del diálogo de la paz. Ahí precisamente tuvo un suspenso, o sea, se quedó varado en ese sentido por la misma conflictividad que generó el tema del autogolpe de Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Luego, en octubre de 1993, el nuevo presidente, Ramiro de León Carpio, expone ante las Naciones Unidas su plan de paz a partir del acuerdo de Esquipulas II. La URNG rechaza el que se desconozcan los acuerdos de Oslo y México. No lo aceptaba, o sea, que se rechazaran esos acuerdos. Luego, el 10 de enero de 1994, se suscribe el acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación ante el gobierno, entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en México, en la capital mexicana. También se crea la Asamblea de la Sociedad Civil con Monseñor Quesada Toruño como presidente en ese año. Luego, el 29 de marzo de 1994, se suscribe el acuerdo de calendarización de las negociaciones de paz, ¿verdad? Esto lo que se buscaba, pues, una paz firme y duradera, que establece el compromiso de llegar a la paz duradera durante 1994. O sea, el 29 de marzo de 1994, eso se buscaba, una calendarización de esas negociaciones para llevar a buen término el mismo, porque solo estaban en acuerdos y acuerdos y no había una calendarización. Luego, el 17 de junio de 1994, se suscribe el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, esto en Oslo, Noruega, en junio de 1994. El 23 de junio de ese mismo año, al término de las negociaciones estas, que pues fueron bastante largas, se suscribe el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Por supuesto que fue un gran logro en ese sentido porque obviamente a ambas partes no les convenía esa situación porque se buscaba esclarecer ya, esas violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia, por supuesto, causados a la población civil. Entonces, a ambas partes en conflicto no les convenía, pero sin embargo llegaron a ese acuerdo en ese periodo de tiempo de 1994, ¿verdad? Entonces, por supuesto, negociaciones extensas
Luego, el 31 de marzo de 1995, se firma en México el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese periodo. Posteriormente, en febrero de 12 de febrero de 1996, el gobierno y la URNG emiten un comunicado conjunto en el que informan sobre un encuentro directo ocurrido en diciembre de 1995. Luego, el 6 de mayo de 1996, se da la suscripción del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Es decir, se van a tratar de resolver todos estos asuntos económicos en el interior de la República y la situación agraria, es decir, el tema de las tierras que pues eran necesarias para el cultivo de los campesinos y por supuesto se llegó a ese entendido, ¿verdad? Bien. Luego, el 19 de septiembre de 1996, se suscribe en México el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática. Este último tema sustantivo de la agenda. De manera que cada uno de estos acuerdos, como podemos darnos cuenta, tenían una finalidad y uno iba tras otro, ¿verdad? Bien, entonces este fue un acuerdo muy importante en ese sentido porque ya el ejército no podía tener intervenciones en asuntos políticos, sino que dejaba a los civiles, es decir, a los particulares, y no a ellos como entidad o como institución, los dejaba prácticamente para que ellos no tuvieran intervención en temas políticos, ¿verdad? Y su función en una sociedad democrática, ¿qué funciones debía tener? ¿Ya? ¿Qué roles debía jugar? Luego, en diciembre de 1996, se firman los siguientes acuerdos. ¿Cuáles fueron estos? El día 4 de diciembre se firma el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, ¿ya? En Oslo, Noruega. Ahí cesaron las armas con este acuerdo, ¿verdad? En el día 7 se firma el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral en Estocolmo, Suecia, ¿ya? Y el día 12 se firma el acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad en Madrid, España. Lo que buscaban era que la URNG pues participara como un partido político y entonces que hiciera sus propuestas y si la población pues estaba de acuerdo y los elegía, pues que gobernaran, ¿verdad? Pero a través de la vía democrática de participación, es decir, a través de las elecciones y no llegar al poder a través de las armas, ¿ya? Porque detrás de todo eso, lo que buscaba la ONG era llegar al poder, pero a través de las armas y no a través de la vía democrática, que es a través de las elecciones, que al final es una de las expresiones democráticas en las cuales el pueblo puede manifestarse y tomar decisiones, ¿verdad? Luego, en el 29 de diciembre de 1996, se suscriben en la ciudad de Guatemala el acuerdo de paz firme y duradera y el de cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, ¿verdad? En esa fecha. Los anteriores, pues, es parte del cronograma, son los pasos que se dieron para lograr, pues, que ambas partes enfrentadas en ese conflicto armado interno negociaran, ¿ya? Para lograr la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Posteriormente, por supuesto, ya todos conocemos en cuanto a esa firma de la paz. Es decir, la sola firma de la paz realmente no tiene un significado en sí mismo, sino que todo el proceso que llevó para poder llegar a esa firma, eso, ahí radica la importancia de esta firma. La firma por sí sola no significa mucho, significa todo el proceso para llegar a ese momento. Ese momento pues ya había un acuerdo, ya habían acuerdos previos.
¿verdad? Por supuesto, de un enorme significado cada uno de esos acuerdos y, por supuesto, ya con la firma final de estos acuerdos de paz, eh, se suscribe precisamente el cronograma de cumplimiento de esos acuerdos de paz. Y luego, pues, se da la firma de la paz, ¿verdad? Bien, muy bien. Voy a dar la intervención para que ustedes puedan plantear sus inquietudes y luego ya veremos cómo estamos para continuar con el acuerdo marco para la búsqueda de la paz por medios políticos. Ustedes tienen la palabra. Así descanso un poquito mi voz. Adelante, Juan Francisco. Gracias, licenciado. Fíjese que analizando acerca de su exposición, en realidad yo considero que el país de Guatemala fue beneficiado grandemente a través de los acuerdos de paz en cuanto a los vejámenes, a los atropellos, a las condiciones humanitarias con que las personas eran tratadas en el ramo civil, ya que, digamos, las fuerzas paralelas gubernamentales de las que hablábamos en semanas o en clases anteriores, actuaban sin respeto a ninguna garantía constitucional. Y entonces yo considero que estos acuerdos de paz sirvieron para poder evitar o para poder disminuir las masacres que se presentaban en el país. Aunque todos sabemos que la consecuencia de esto y la, digamos, desarticulación del ejército, la desarticulación de las guerrillas y muchas situaciones se constituyeron en la integración de pandillas, de personas que generalmente se dedican a tomar lo ajeno y que se dedican a delinquir, según ellos, como medio de subsistencia. Pero cuando nosotros nos vamos a observar lo que son los acuerdos de paz como tal, y por ejemplo, uno de los ejes, este es un criterio personal, uno de los ejes más importantes para el desarrollo de un país, que es la educación y la implementación de los principios y valores desde la familia hasta la actuación en las calles, como hablábamos, por ejemplo, con la cultura de tráfico y todo eso. Yo considero que estamos muy atrasados en cuanto a esto. Yo me recuerdo que se suscribieron unos acuerdos o algunos compromisos como Guatemala 2020, que en su mayoría no han sido cumplidos. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de leer un par de libros de Oppenheimer, y uno de ellos se llama Cuentos Chinos y otro se llama Basta de Historias, que no es publicidad, pero hace un análisis comparativo de lo que son los niveles de educación, independientemente o indistintamente de si los países son adinerados o si no son adinerados, sino que tiene que ver con las políticas que los gobiernos implementen o ejecuten para que los currículums se vayan actualizando y empezar a tener el desarrollo de mentes dentro del mismo país, así como la exportación de calidad de mentalidades para otros países. Digo de mentalidades porque si digo de mente se va a malinterpretar con demencia, pero estas calidades provocan no solo un desarrollo económico y un disparo en las fluctuaciones financieras, sino que también provocan que la mentalidad abierta, la mentalidad progresista, la mentalidad emprendedora, investigativa y autodidacta haga que las personas vayamos tomando conciencia de nuestra realidad aquí en la Tierra y tratando de conocer, digamos, los 4 ejes que usted mencionó, que para mí uno de los más importantes es la paz espiritual. Excelente, muchas gracias, Juan Francisco, interesante. Su participación, muchas gracias. Efectivamente, creo que usted muy acertadamente lo menciona. Hay muchas cuestiones ahí que fueron cambiando, por lo menos empezaron a darse visos de respeto mínimo, digamos,
a los derechos humanos, ¿verdad? Ya la gente pues empezaba a expresarse, la gente ya empezaba a participar, ya no tenía tanto miedo, empezamos a perder ese miedo, ¿verdad? Porque antes no, pues imagínense con los famosos toques de queda, ¿verdad? Después de las 6 de la tarde ya no podía andar nadie en la vía pública, ¿verdad? Recuerdo yo con el gobierno de Ríos Montt y esos toques de queda que ellos implementaban, entonces uno no podía andar en la vía pública, pues porque recuerdo que secuestraron a unos religiosos y porque ellos venían de un culto religioso, entonces el- la famosa, las famosos estos cuerpos secretos de seguridad del Estado se los llevaron, ¿va? Y empezaron a preguntarle cosas eh, de la guerrilla, ¿va? Y ellos pues venían de un culto. En fin, era un temor bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, pero eso empezó a disminuir porque, pues obviamente Guatemala estaba ahí sí que a la vista, pues, de ese irrespeto que había a los derechos humanos y empezaron a darse, eh, como decíamos, algunos puntos muy importantes, como usted señalaba, Juan Francisco, de manera atinada, que empezó a respetarse los derechos humanos. Por supuesto que hoy en día, pues, esos visos han avanzado muchísimo. eh, ya tenemos precisamente varios años en los que por lo menos ya no se sufre por parte de, digámoslo así, de las fuerzas de seguridad del Estado, cuestiones en las que haya un mando y se actúe de esa manera, sino que lo hacen ya de manera individual y por lo tanto han sido sancionados penalmente, ¿verdad? Cuando las fuerzas de seguridad actúan eh, y respetando los derechos humanos. Creo que eso, los acuerdos de paz eh, nos han dejado cosas muy buenas, pero debemos conocerlos, estimados estudiantes, debemos conocerlos y debemos nosotros buscar la forma de practicarlos y sobre todo de nuestra, con nuestra participación debemos de alguna forma influir para que se cumplan los acuerdos de paz. Bien, voy a leer sus comentarios acá. Bueno, Marisol dice, yo creo que la paz está en ser, bueno, ya lo habíamos mencionado. Olga Marina dice, bueno, evitar los gritos, y si hablamos de las peleas, no podemos dejar de mencionar los gritos, se puede decir las cosas en un tono adecuado, sí, por supuesto, y, y si hay que regañar o reprimir una conducta, pues se hace de manera pausada y sin subir la voz. Los gritos lo único que harán es ponernos más nerviosos, tanto a ti como a tu hijo, y lo que es peor, afectará la autoestima del niño. Efectivamente, sí. Por ejemplo, bueno, tengo que hablarles de mis experiencias, pues, una señora que, pues, me comentaba, dentro de sus estudios que ya tiene, pues, me comentaba de que por ahí encontró algunos conflictos y asumía que esos conflictos habían impedido o estaban impidiendo que ella pudiera avanzar con sus estudios. Entonces yo le decía, bueno, eh, solución hay, le decía, ya usted habló, ya planteó su petición, sí, pero no me atienden. Ah, bueno, le decía. Y usted habló directamente con la persona, sí, pero, y mire lo que le escribí, pues habría que ver luego qué le ha escrito, cómo lo ha dicho, ¿verdad? Cómo usted se ha expresado. Entonces, me dijo, véalo, vea, aquí está mi celular. Y bueno, le digo, no, no se preocupe, pero no, véalo, licenciado. Entonces me puse a ver y le dije, mire, tiene que bajarle al tono de lo que está diciendo. Vea lo que usted está expresando. Está expresando molestia, le digo, ¿ya? Cuando la otra persona está molesta por lo que usted dijo, por lo que usted probablemente dijo o probablemente hizo. Pero es que no es cierto lo que dicen que hice, me dice ella. Entonces usted tiene que entrar por la vía de la paz, le digo así, en paz, háblele, sepa cómo pedir las cosas y va a ver que va a cambiar de actitud la persona, le digo. Pero si usted está en una actitud de choque, lo que va a lograr es lo contrario, un efecto contrario, ¿verdad? Vamos a ver. Eh,
Bueno, Marco dice que porque si creemos, ¿por qué creemos que la ORNG no ha llegado a la presidencia, es decir, a gobernar, si tenían tantos seguidores? Bueno, es una pregunta que les planteo a ustedes también. ¿Por qué creemos eso? Eh, Posiblemente me atrevería a pensar que ha habido un mal manejo político, ¿verdad? Eh, Todavía también hay una falta de cultura democrática, pensaría yo, ¿verdad? Pero también les dejo las ideas para que ustedes planteen. Yo pensaría que hay eh, un poca educación democrática en la población guatemalteca. Por eso es importante, estimados estudiantes, que nosotros que estudiamos, que hemos tenido la oportunidad de llegar a tener estudios universitarios, pues debemos dar el ejemplo y cumplir con esa misión, ir y enseñar a todos, ¿ya? Lo que estamos acá viendo en nuestra clase, pues es importante que ustedes vayan y lo compartan, lo repliquen, ¿verdad? Pues yo no sé, pues si ustedes van a decir, el licenciado Armin Crisóstomo nos dijo tal cosa. O si quieren no lo mencionen, solo digan, miren, en mi curso de Derechos Humanos, fíjense que tal cosa nos han estado enseñando, pero vayan y replíquenlo, y enseñad a todos, ¿verdad? Em, bueno, educación casi no tiene inversión, como la falta de planificación y la necesidad del país de nuestra gente, dice Brandon. Efectivamente, yo creo que es parte de esa cultura que yo decía, democrática, porque nosotros estamos próximos a tener un evento electoral en el cual deberíamos participar de manera activa. Pero participar de manera activa no haciendo, digamos, yendo a pegar afiches, ¿no? Sino si estamos dentro de un partido político, cuestionemos a los candidatos, no vayamos solo porque una cancioncita o porque los medios de información nos venden la idea de que este es un buen candidato. No, nosotros cuestionemos. Cuando llega un candidato, cuestionémosle. Mire usted por qué dice tal cosa. Mire cuánto va a invertir en educación usted. A ver cuántas escuelas puede usted aperturar. En fin, así es como tenemos que participar. Por eso les decía el otro día que realmente la cuestión de política es de hablarse todos los días, todos los días deberíamos escuchar en los medios de comunicación debates, discusiones en temas políticos y por supuesto también en temas religiosos, ¿verdad usted? Porque muchos dicen, mire, de religión no hablemos, de política no hablemos que vamos a terminar peleando. No es cierto. Al contrario, entre más discutamos, porque discutir no es pelear, discutir es comentar, es dar nuestros puntos de vista, respetando los puntos de vista de los demás, porque nosotros tenemos que respetar el punto de vista de los demás. Si no estamos de acuerdo con algo, pues digamos por qué no estamos de acuerdo, pero de manera educada. Bien. Se debe a la falta de identidad y respeto y práctica definida de las corrientes ideológicas. Qué falta de mística, dice Juan Francisco. Maida dice que bueno, tenemos que enseñar esa parte de la historia como docentes. Efectivamente, Maida, nosotros tenemos una enorme responsabilidad, ¿verdad? En su servidor, trato de, de enseñarles a ustedes y compartir precisamente ese sentir que hay respecto al tema de derechos humanos, ¿verdad? Y por supuesto, ustedes como estudiantes también tienen esa obligación de ir y enseñar a todos, ¿verdad? Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna intervención. No tengan miedo de hablar ustedes. Vamos a dejar de presentar hasta aquí. Bien. Tenemos 88 participantes en este momento. Eh, Siempre mantenemos una buena asistencia y una buena participación, estimados estudiantes. Si hubiese algún comentario final, ya vieron que los compañeros que han participado, pues muy atinadas sus intervenciones. Y yo sé que todos los que están acá presentes pueden participar y pueden aportar muchísimo a esta discusión, ¿verdad? Eso es muy importante. Bien, vamos a ver. Hoy quiero plantear dos preguntas muy puntuales, así que no se vayan a empezar a salir. Bien, adelante, Milcar. Adelante, Milcar. Ah, bueno, no tenga pena.
No se preocupe. Tomando el comentario de Maida, sí, efectivamente, fíjense que muy poco se habla de la cultura de paz y cultura de derechos humanos. Yo creo que en las escuelas debería enseñarse eso ustedes, porque no sé si se recuerdan hace, ¿qué? Creo que el año pasado fue que los medios de información publicaban de peleas en las escuelas, donde pues siempre hay ese tipo de cuestiones, de peleas con los estudiantes, pero habían agresiones fuertes en los distintos centros educativos. Y yo creo que esa es parte de la falta que hace de enseñar esa cultura de paz. Adelante, Amílcar. Gracias, Lick. Buenas noches. Disculpe. Bueno, la delincuencia en Guatemala es obvio que está en unos niveles exagerados, ¿verdad, Lick? Entonces, bueno, me puse a pensar y ¿usted cree que tal vez sería conveniente que se volvieran a aplicar los métodos que se usaban antes? O sea, obviamente no con a tan grandes rasgos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un toque de queda alguna hora o, no sé, que salir el ejército a patrullar por las noches o algo así para intentar controlar más la delincuencia, Lick. Ah, bueno, hay una situación aquí muy importante e interesante su planteamiento. Eh, fíjense, estimados estudiantes, en el tema de la seguridad, el ejército realmente no le corresponde la seguridad civil, le corresponde la seguridad, es decir, pero no seguridad civil, no patrullajes civiles, porque eso le corresponde a la Policía Nacional Civil. Lo que en todo caso, a mi parecer, ¿verdad? Lo que tendría que hacerse es fortalecer la Policía Nacional Civil. ¿Cuántos elementos de policía hay al día de hoy? ¿Cuántos? Imagínense. Debería de incrementarse la cantidad y por supuesto también la calidad, ¿ya? Elementos de policía que deben estar bien pagados, ¿ya? Deberían tener sus uniformes, todo su vestuario deberían de dárselo. ¿Por qué? ¿Verdad? Eh, Están desprotegidos en algún aspecto, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de asesorar a algunos elementos de policía, ¿ya? Y en ese sentido pues, hay hasta cierto punto un malestar, porque no se les trata de manera digna, ¿ya? Como tales, como seres humanos. Creo que lo que debe fortalecerse es esa parte, no tanto que el ejército salga a patrullar, porque el ejército tiene otros roles, tiene que cuidar las fronteras, ¿ya? Tiene que patrullar las fronteras, es decir, debe estar, ¿ya? En las selvas peteneras, debe estar digamos, en las fronteras con México, con Honduras, con El Salvador, cuidando precisamente esa soberanía del Estado, soberanía territorial. Ahí debería estar el ejército, ¿verdad? También a nivel marítimo o a nivel, bueno, de hecho hay algunos radares que compraron para poder detectar avionetas que en algún momento entran al espacio aéreo sin autorización y traen ilícitos, o se presume que traen ilícitos. Entonces, ahí es donde el ejército ha tenido una relevancia, pero hay áreas donde la Policía Nacional Civil no ingresa. Por ejemplo, mencionábamos el tema de Petén, ¿verdad? En las selvas peteneras. Ahí ellos deberían estar, pero considero que no es apropiado que el ejército patrulle, porque ellos tienen otra función. Los soldados están hechos para, no para reprimir el, el crimen, sino para la guerra. Ellos para eso son, para defender la soberanía del Estado en caso de una invasión, ¿ya? Pero no le corresponde al ejército. En una sociedad democrática, perdón, como la nuestra, no le corresponde a esos roles. Precisamente en los acuerdos de paz, lo que se buscó es el fortalecimiento del poder civil. Es decir, esos roles de seguridad ciudadana los debe cubrir la Policía Nacional Civil. De hecho, había una policía anteriormente que era la Guardia de Hacienda, que era la que también contribuía al tema de seguridad y
ellos se encargaban de temas de contrabando, ¿verdad? En el caso de la Policía Nacional Civil, hay una sección que es DIPA Front, creo que se llama, División de ¿qué? Protección de Fronteras, que tienen que ver con temas aduaneros. Entonces, por ahí debería ir. Toques de queda, eso realmente no es lo más apropiado, porque en determinado momento se restringen derechos ciudadanos, ¿verdad? Es decir, para poder combatir el crimen, para poder combatir la delincuencia, no necesariamente se deben decretar toques de queda o limitación de derechos constitucionales, sino lo que tiene que haber es una política criminal, es decir, políticas de Estado para poder combatir el crimen, ¿verdad? Y por supuesto, eso es lo que tengo para comentarle, ¿verdad? De acuerdo a su planteamiento, estimado Amilcar. Si no hay otra intervención, con gusto, Amilcar, estamos allá a la orden, entonces les agradezco mucho su paciencia, su intervención, su atención a su servidor y por supuesto a la clase, su presencia acá. Es muy importante. Valoro muchísimo su participación. Muchísimas gracias entonces, estimados estudiantes, y seguimos en la próxima clase viendo el tema de los